Muy buenos días, muy buenas tardes. Quizás para algunos de nuestros hermanos ya muy buenas noches. Hoy, domingo 10 de agosto, recibimos a nuestra querida hermana María Belén Sender. La Federación Teosófica Interamericana le da las gracias a esta querida hermana que hoy tendrá la charla dominical. Esta charla lleva por título Causas del sufrimiento en la vida del ser humano, una mirada teosófica. Por favor, adelante, hermano José Álvarez. Gracias. Sentémonos con los pies en el suelo, la columna vertebral derecha, las manos pueden estar apoyadas en las rodillas, en este caso estarían boca abajo o en los muslos boca arriba. Cierren sus ojos, hagan 2 respiraciones lentas y profundas. Y ahora mentalmente repitan después de mí. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Así sea. Gracias, hermano José. La Federación Teosófica Interamericana hoy se encuentra feliz al recibir a una querida hermana quien da su fruto día tras día al trabajo teosófico. María Belén Sender es miembro de la Sociedad Teosófica hace más de 20 años. Ha participado en diversas actividades de estudio de teosofía, en los centros teosóficos de Argentina, ha dado talleres, charlas, colaboraciones con la editorial teosófica desde España. Actualmente vive en Merlot, provincia de San Luis, donde comenzó a funcionar recientemente un grupo de estudio. Por su formación académica, es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Agrarias. Actualmente desempeña sus funciones como docente. Ha investigado en la Universidad Nacional de San Luis, Argentina, trabajos de investigación, y lo más bello de María Belén es el amor que le pone al trabajo teosófico, a su familia y a todos los que la rodean. María Belén, en este momento los micrófonos de la Federación Teosófica Interamericana son suyos. Adelante, hermana. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias, Magali, como siempre. Gracias por esta introducción, esta presentación, que bueno, ya todos nos conocemos. Para mí es un gusto estar acá de nuevo, compartir estos espacios con ustedes. Espacios de reflexión, como son nuestros encuentros siempre, ¿no? No venimos a dar
cátedra, en este caso de nada, ni de conocimiento ya realizado, sino que, bueno, invitamos a que reflexionemos juntos, o por lo menos esa es la manera que me gusta a mí compartir estos espacios, invitando a todos los que tengan ganas de unirse a reflexionar juntos sobre algún tema. Así que bueno, me siento muy a gusto de participar nuevamente aquí en este espacio y les agradezco a todos su presencia para entre todos hacer este momento especial. Con este planteo, esta invitación a reflexionar hoy sobre las causas del sufrimiento en la vida del ser humano, siempre desde una mirada teosófica, amplia como el paisaje que se ve allí en esta foto. Esta es una foto propia que, bueno, ahí se ven una capa de nubes, es una foto de un paisaje que tenemos por acá. Si subimos un poquito la altura, podemos encontrar con esos paisajes algunos días, y es una capa de nubes por encima de la cual brilla el sol. Y esta foto refleja un poco también, además de amplitud, de belleza, de pureza, refleja también esa luz que siempre está y esa capa de nubes que por debajo de ella a veces no podemos apreciar ese sol que siempre brilla. Es una imagen que por ahí va a servir que mantengan presente para la reflexión. Bueno, si estamos acá, todos juntos, si ustedes están participando de esta invitación es porque seguramente alguna vez se habrán preguntado alguna de estas cuestiones. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Alguna vez se habrán preguntado qué es el sufrimiento? ¿Por qué como seres humanos sufrimos? ¿Somos los únicos seres que sufrimos? ¿Qué es lo que sufre en nosotros? ¿Sufre todo nuestro ser? ¿Sufre el cuerpo? ¿Sufre nuestra constitución emocional? ¿Qué sufre en nosotros? ¿Es el sufrimiento algo natural? ¿Algo necesario en la vida del ser humano? ¿Debe estar, debe existir ese sufrimiento? ¿Puede extinguirse el sufrimiento? ¿Podemos hacer que no exista en nuestra vida el sufrimiento? Bien. Desde el enfoque teosófico hoy vamos a explorar diversas propuestas que nos invitan a reflexionar sobre el sufrimiento. Pero bueno, en términos generales podríamos analizar el sufrimiento desde dos perspectivas. Por un lado, ese sufrimiento que se deriva de los acontecimientos de la vida diaria. Y por otro, ese sufrimiento, esa aflicción que se deriva de la búsqueda infructuosa de la felicidad a lo largo de la vida. Si bien son dos enfoques distintos, vamos a ver que en algún punto van a estar estrechamente relacionados, por supuesto. Entonces podríamos empezar por preguntarnos también, soy muy de siempre plantear preguntas porque nos hacen abrir ventanas, ¿no? En nuestra rutina y parar e intentar profundizar sobre un aspecto. ¿Qué situaciones en el día a día nos producen aflicción? ¿Y por qué? ¿Por qué esas situaciones y no otras? ¿Por qué algunas sí y otras no nos van a producir aflicción? Hay algo que podemos observar desde nuestro lugar de observadores de la vida, de autoconocedores de nosotros mismos, de que existe en nosotros una tendencia a considerar cada situación, cada obstáculo imprevisto que se presenta en nuestra vida como una complicación, un problema, una dificultad.
tenemos la tendencia a planear nuestra vida de determinada forma y a esperar que las cosas sucedan de determinada manera. Pero cuando una situación se presenta de manera imprevista, diferente a lo que nosotros habíamos planeado o pensado al respecto, en general lo tomamos como una complicación, una dificultad. En este sentido, que intentemos poner nuestra mente como en blanco, ¿no? E imaginar y transitar esta situación hipotética. Más adelante vamos a entender por qué los invito a tener nuestra mente como libre de otro contenido del que estamos tratando de trabajar ahora. Pero imaginemos esto, ¿no? Intentemos profundizar la idea de que por qué hay situaciones que se nos presentan en vez de como una situación más a resolver, las tomamos internamente como una complicación, una dificultad, un problema. La enseñanza que ahora vamos a compartir, nos dice que en general los desafíos cotidianos nos generan cierta aflicción porque todos solemos verlo como algo más grande de lo que realmente es, algo que no nos sentimos capaces de trascender fácilmente, que nos ponen en una situación de riesgo, aunque conscientemente no lo reconozcamos, pero en cuanto una situación nos genera una incomodidad, es porque en algunos pasados situación. Y las enseñanzas nos dicen que no es ni más ni menos que una cuestión de perspectiva. Y que esa cuestión de perspectiva tiene que ver con una condición de la mente sin profundidad, de una mente que está como ocupada, como llena, y que tiende a ver las cosas más grandes de lo que realmente son. ¿Cómo es esto de la perspectiva, de la mente sin profundidad? Nos dice la enseñanza que una mente sin espacio, una mente demasiado ocupada, llena, saturada, es una mente que tiende a ver las cosas más grandes de lo que son, porque no tiene la posibilidad de ver las situaciones en perspectiva. Ahora vamos a ir un poquito más y les voy a proponer un desafío. Imagínense una situación que les va a ejemplificar la importancia de la perspectiva. Ustedes saben por ahí lo que es la perspectiva, ¿no? En términos más arquitectónicos, más del arte, más del dibujo. Imaginen que están pegados, como la imagen ahí se los propone, están pegados a un edificio, pero detrás suyo no tienen espacio para retroceder. Tienen otro edificio, tienen una pared, algo que les impide ir más atrás. Entonces van a mirar a ese edificio hacia arriba y van a mirar esa gran construcción con un tamaño, por supuesto, enorme y que en relación a ustedes les va a generar una sensación de magnitud, de que ustedes en relación a ellos son algo muy pequeño, algo que se encuentra en inferioridad de condiciones, porque no pueden mirarlo desde otro punto de vista. Imagínense que si pudieran, que se encontraran en un lugar con mucho espacio, que pudieran ir hacia atrás y observar aquello que en un momento parecía infranqueable, que si hubieran querido traspasar ese edificio para el otro lado, no hubieran sabido cómo, porque todo el espacio estaba abarcado por ese edificio. Todo el espacio que ustedes podían abarcar estaba ocupado por ese edificio. Entonces, imagínense que pueden tomar distancia y pueden observar a lo lejos
y en realidad pueden ver que hay más espacio alrededor, que ustedes si lo quieren traspasar, si quieren ir hacia atrás, por detrás de ese obstáculo, pueden dar la vuelta, pueden rodearlo, pueden agarrar otro camino, que no, ya desde la distancia se ve un panorama totalmente diferente. Eso es, en el sentido práctico, la perspectiva. Entonces, llevándolo al análisis de lo que ocurre dentro de nuestra mente, ¿por qué nos plantea la enseñanza que para enfrentar las situaciones de la vida en relación al sufrimiento existe una necesidad de una mente profunda? Porque cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida diaria, nuestra mente funciona como ese espacio de proyección. ¿Para quién? Para quien percibe las cosas a través de nuestra mente. Nosotros, seguramente quienes están aquí presentes ya han recorrido un trabajo de estudios filosóficos, teosóficos, y saben que el ser humano no está constituido solo de lo que vemos, sino que tenemos nuestros distintos aspectos, dentro de los cuales está el aspecto físico, emocional, mental, pero también nuestro aspecto espiritual. Y que hay un ser, hay una conciencia que utiliza esos distintos aspectos, vehículos, principios nuestros del ser humano para justamente manifestarse y ponerse en contacto con el aspecto material de la vida, con las experiencias. Entonces, este espacio mental, si podemos llamarlo de esa manera, esta mente, el vehículo mental, representa para la vida diaria y para también toda la existencia del ser humano, como ese espacio de proyección a través del cual la conciencia va a percibir las experiencias de la vida diaria. Si esta mente, este espacio mental, está ocupado, está saturado, la conciencia, que intenta usar a esta mente como vehículo para percibir, interpretar y actuar en la vida diaria, se encuentra con que no tiene espacio. No tiene un espacio, una profundidad desde donde poder tomar perspectiva de lo que se está enfrentando, desde donde poder ver. Entonces se encuentra rodeada, se encuentra como sin esa posibilidad de espacio, como si tuviera algo que no la deja alejar del objeto, de la situación que tiene enfrente, que son estas situaciones, ¿no?, de la vida diaria. Entonces somos una conciencia sin la posibilidad de tomar perspectiva, sin la posibilidad de alejarnos, porque el contenido mental no nos lo permite. Entonces, haciendo la comparativa con la perspectiva que habíamos visto antes en los edificios, toda situación sin la posibilidad de tomar perspectiva nos va a hacer sentir que somos pequeños, débiles, que no tenemos la posibilidad de trascenderlo porque es algo magno, algo muy grande delante nuestro, que no tenemos por dónde abordarlo para trascenderlo, y todo lo vamos a ver hostil, peligroso, amenazante, y nos vamos a sentir incapaces de enfrentarlo. Y eso va a generar sufrimiento, aflicción, preocupación y todo lo que ya sabemos que se genera cuando la situación que tenemos enfrente no la podemos resolver o sentimos que no la podemos resolver. Es como la descripción de la situación, ¿no? Pero, ¿qué significa en términos de sufrimiento o en relación al sufrimiento? ¿Qué significa tener la mente llena? ¿Qué significa el espacio, la profundidad en la mente? O la falta de. Pensemos por un minuto, ¿de qué se llena la mente? Si nosotros observamos,
nuestra mente, si esa conciencia intenta ver esa dimensión mental que nos constituye, vamos a ver que básicamente hay pensamientos dando vueltas, ¿no? Ideas. ¿Pero qué son? No son más que proyecciones mentales sobre objetos, situaciones, personas, a los cuales de alguna manera u otra nos hemos aferrado. Y que nos mantienen, encima de que nos hemos generado y están aquí presentes en nuestra mente, nos mantienen a su vez generando nuevo y nuevo contenido, una y otra vez, sobre esa situación, ese objeto, esa persona, en el pasado o en el futuro. Por lo tanto, el contenido que llena nuestra mente no es más ni menos que o rememoraciones, o proyecciones, o murmuraciones. Es decir, ideas que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta sobre algo en particular, o sobre una persona, sobre un objeto, una situación. Entonces, les voy a invitar a compartir unas enseñanzas de un autor teosófico que para mí es de gran valor, me parece un educador, un filósofo, un ser muy profundo en sus enseñanzas, que es Rohit Mehta. Él escribió el libro Busca, entre tanta cantidad que ha escrito, escribió Busca el Sendero, que es un libro que comenta las enseñanzas de Luz en el Sendero. Él dice, en ese libro, en algunas de las partes, dice, la falta de profundidad es en verdad la principal dificultad subjetiva que hace que las dificultades objetivas, o sea, las de la vida diaria, las de la materia, parezcan enormes. Y él lo plantea no solamente como un generador de sufrimiento en la vida, a esta condición de falta de profundidad, sino que también dice que es un obstáculo en la vida espiritual. Porque él dice, ¿cómo podrían las influencias del maestro o de la verdad derramarse en una mente que careciera de espacio? Este ejemplo de cómo puede algo, o sea, lo podemos llevar a cómo puede cualquier cosa nueva o relacionarse o habitar un lugar que ya está lleno. ¿Cómo puede la verdad incorporarse en nuestra mente si nuestra mente está llena? ¿Cómo puede un contenido meterse adentro de un contenedor que ya está lleno? Y esto es muy importante si lo llevamos a la vida diaria, porque sabemos, como investigadores de teosofía, que toda nuestra vida es un sendero de aprendizaje y que todas las situaciones de la vida que la vida nos presenta no están puestas allí por capricho de nadie ni por azar. Son situaciones que nuestra misma conciencia debe enfrentar, que nuestro ser debe atravesar, aprender, enfrentar, relacionarse con ello. Y si es eso la causa que nos lleva a enfrentarnos o a vernos relacionados con las situaciones de la vida, quiere decir que siempre hay algo nuevo que aprender o con lo que aprender a relacionarnos en la vida o en las situaciones de la vida. Entonces, si de repente vamos a enfrentarnos con las situaciones de la vida, o vamos a recibir, por ahí la palabra enfrentar no es la que más gusta, pero si vamos a recibir las situaciones de la vida, llenos ya de un contenido pasado, de un contenido que ya sirvió para otro momento, pero que no es el que me va a ser, o el que se genera por una situación nueva, ¿qué nuevo podríamos llegar a aprender de esa situación? Entonces, más allá de ser
un obstáculo para la plena, digamos, el pleno tránsito de la vida sin sufrimiento, la mente ocupada, la mente saturada, ahora vamos a profundizar un poquito más en eso, también es un obstáculo para el camino espiritual, para el aprendizaje en el sendero espiritual o el sendero de la vida en sí. Siempre decimos que el sendero espiritual no es un sendero distinto al de la vida, es el sendero de la vida, pero viéndonos a nosotros mismos como aprendices de la vida, ¿no? Entonces nos dice Rohit Mehta, si pudiera crear espacio en la mente, estos instantes de profunda experiencia son esos momentos de conexión profunda, con profundidad, que es de lo que estábamos hablando, con profundidad, con las situaciones que cotidianamente se nos presentan. Y eso no es menor, porque el poder entrar en relación con la situación que se nos presenta es amigarnos de alguna manera con esa situación, es no verla como algo infranqueable, como algo que nos atemoriza, como algo que nos inquieta, sino como algo que nos invita a relacionarnos con ello y aprender y seguir la vida y haberlo transitado transformándonos incluso en esa relación. Entonces, cambia drásticamente el enfoque de nuestra vida en ese sentido. Ahora nos surge otra pregunta. ¿Cómo crear espacio? Porque dice Rohit, si pudiera crearse espacio en la mente. ¿Cómo podemos crear espacio, crear profundidad? Bien, podemos reconocer, de hecho, que cada mañana o cada momento en el que nosotros intentamos aquietarnos, entrar en un estado de reflexión, de meditación, podemos reconocer claramente que nuestra mente está en permanente movimiento, en permanente ebullición, con un contenido que permanentemente está ahí haciéndose presente. Entonces, si reconocemos esa condición, bueno, surge la pregunta de cómo creamos ese espacio, esa profundidad en la mente. Y esto me hace acordar a cuando el Arjuna en el Bhagavad Gita le pregunta a Krishna cómo frenar la mente si es tan indomable como el viento, ¿no? Esas inquietudes que nos surgen en el camino del aprendizaje. Bueno, Krishna le dio una respuesta a Arjuna. Acá Rohit Mehta a nosotros nos pone otra explicación y él dice, atravesando tormentas. Es una de las maneras en las que podemos generar espacio en la mente. Y en este sentido les voy a poner de vuelta un escenario para que puedan imaginar, por ejemplo, para ilustrar, digamos, un poquito lo que Rohit Mehta intenta transmitir. Imaginen un bosque, una selva llena de vida, pero también muy saturada de vegetación, llena de ramas, hojas, de mucho tiempo de haber funcionado en esa selva la vida, de tener ciclos, de tener muchas plantas creciendo, animales, hojas que caen, ramas viejas, árboles viejos, el suelo que va creciendo momento a momento en esas zonas, esos bosques templados, pueden ser de alguna zona más fría o esas selvas más cálidas, un ambiente así bien lleno de vida y saturado de material biológico creado a través del tiempo. En un momento una tormenta se desencadena en ese lugar, una tormenta fuerte. El ambiente es infranqueable, es casi que uno si quisiera transitarlo no puede porque está lleno de material. Y la tormenta se desarrolla y se genera un viento muy fuerte y rayos y mucha lluvia y agua que cae y cae muy intensamente a mucha velocidad, con mucha fuerza, mucha cantidad de agua, un viento fuerte que sopla y todo parece que va a ser una tormenta devastadora.
y se desarrolla esa tormenta en ese bosque, en esa selva, y el agua cae, y el material se cae y se arrastra, y el suelo se llena de agua, y el agua corre, y el material se arrastra, hasta que de a poco esa tormenta va amainando, ese agua va disminuyendo su intensidad, el viento se calma, las nubes empiezan a disiparse y el sol empieza a salir. Sale el sol, corre una breve brisa fresca, el agua escurre por los cursos de agua cristalina, las hojas se mueven con esa brisa, el aroma es liviano, fresco, el sol atraviesa el follaje, porque ahora puede, atraviesa el follaje, ilumina el sotobosque, el dosel se ve más abierto y la vida en el suelo empieza a recibir un poquito de calor, empieza a verse más vitalizada, que antes estaba muy abrumado, y todo se observa con mayor claridad. Rohit dice, las tormentas, dice, para comprender la profundidad de la mente, uno debe observar el profundo silencio que desciende sobre la naturaleza después de una fuerte tormenta. Ese profundo silencio de calma, de pureza, de templanza, que se observa luego de una tormenta de mucha intensidad, dice él, es asimilable a la profundidad de la mente cuando existe esa profundidad. Dice, cuando la tormenta ruge en el bosque parece que todo va a ser destruido bajo su fuerza abrumadora, bajo su intensidad, pero, sin embargo, dice, cuando el bosque ha podido resistir a la tormenta, ha podido transitar la tormenta y quedar en pie, sin embargo, dice, después se observa una purificación total de la atmósfera, un profundo silencio, una limpieza de todo el follaje, las ramas caídas se han ido, las hojas muertas han sido eliminadas, la tierra de las hojas vivas ha sido limpiada, todo aparece renovado, todo aparece revitalizado. Se ha creado un espacio que antes no existía, por donde el sol vuelve a entrar y a revitalizar la parte joven de ese bosque en el suelo. Todo se ha visto renovado. Y entonces con ese ejemplo, él hace la comparación y dice, es durante la tormenta que se crea la profundidad del silencio. La limpieza de la naturaleza por la tormenta es en verdad creación de espacio. Todas las cosas muertas son arrancadas y arrasadas, dice, no, y arrasada, perdón, la pesada carga del pasado de la situación anterior, ¿no? Entonces dice, análogamente, la mente del hombre solo puede renovarse si la carga del pasado se va aligerando y flexibilizando. Entonces decimos, ¿cómo creamos espacio en la mente? Entonces, es a través de estas situaciones que nos presenta la vida, estas tormentas, ¿no? Que tomadas como oportunidad para ser movilizados por ellas y aceptando el desafío de atravesarlas, que podemos ser ayudados a que ese contenido mental ya enquilosado dentro de nuestra mente, ya como petrificado, tan arraigado, tan enraizado en nuestra mente, pueda ser arrancado, pueda ser llevado por esa tormenta, pueda ser eliminado
y haberse creado un espacio, un lugar renovado en nuestro interior. Pero obviamente siempre surgen preguntas y decimos, está bien, sí, la vida nos presenta perturbaciones, nos presenta tormentas, nos presenta situaciones desafiantes, pero siempre que se nos presentan esos desafíos, crea esa situación una profundidad en nuestra conciencia, crea una renovación en nuestra mente, siempre nos genera un espacio renovador. No, en general no. ¿Por qué no nos vemos renovados después de cada tormenta, ¿no? Entre comillas, después de cada situación que la vida nos enfrenta, que la vida nos propone o a la cual nos enfrentamos? Y eso tiene que ver con una actitud propia, instintiva, del ser humano, de todo ser viviente, que es evitar la tormenta, que es intentar interferir en sus movimientos, intentar interferir en su intensidad, intentar direccionar el viento. Queremos controlar la tormenta en general. Si no la podemos evadir, si no podemos evitarla, en general las situaciones que nos llegan son bastante manipuladas por nosotros para que se desarrollen de la manera que menos nos afecten. Entonces él dice, debemos dejar que la tormenta pase a través nuestro. Si permitimos a la tormenta desenvolverse, si no le ofrecemos resistencia, entonces habrá limpieza total de nuestra mente. No hay dudas, ¿no?, que siempre la vida nos está proponiendo situaciones, invitándonos a transitar tormentas. Pero el problema es que en general enfrentamos esas situaciones con una mente llena ya de reacciones y de ideas y de preconcepciones que generamos en otras experiencias quizás, y todo eso con lo que nuestra mente se prepara para enfrentar esa batalla, para resistir o para evitar esa tormenta, en realidad, en vez de ser una herramienta útil para aprender de esa tormenta o de esa situación, lo que como funciona es como un paragolpes para esos desafíos. Tenemos algo interno que se resiste, que está como petado y que en realidad en vez de abrirse y aprender, es un paragolpes que todo lo que llega rebota. Pero no solo que llega y rebota, sino que nosotros reaccionamos en ese golpe, digamos, contra eso que llega y de la misma manera que hemos reaccionado siempre. Entonces, no solo no hay aprendizaje, sino que a su vez reaccionamos con contenido mental quizás ya obsoleto, viejo, antiguo y que no nos permite ver la situación tal cual es, y quizás esa reacción genera otra reacción y ahí empieza esa cadena de complicación y sufrimiento. Entonces, el contenido de la mente muchas veces se convierte en una interferencia que funciona, ¿no?, como este paragolpes que decíamos, que en vez de dejar entrar la experiencia y poder asimilarla y poder aprender de ella, nada, hace que rebote, casi que ni vemos la experiencia, y encima lo poco que vemos lo podemos ver distorsionado por ese mismo contenido mental, ¿sí? No podemos percibir lo nuevo que nos viene a ofrecer esa tormenta, no podemos percibir la enseñanza, el valor que esa experiencia nos trae, sino que siempre vemos lo mismo.
atravesados por ese contenido mental que no se mueve quizás desde hace mucho tiempo. Entonces el espacio que nos proponen generar en la mente es el que nos va a permitir tomar esa distancia, tener esa profundidad para que cada situación pueda ingresar en nosotros y tener una relación, en vez de ser reflejada, tener una relación con esa situación. El no conocernos a nosotros mismos, el no saber que en nuestra mente hay un contenido que no se mueve prácticamente, que siempre es el mismo, que siempre da vueltas sobre lo mismo, que nos recuerda lo que pasó hace 20, 30 años, o que nos hace pensar en lo que deseamos hacer de acá en adelante. El no saber que la mente funciona de esa manera, qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que se mueve, qué es lo que no se mueve. Esa ignorancia es la que nos hace ver pequeños, débiles, lo que nos hace sentir que los desafíos de la vida siempre van a ser más fuertes de lo que nosotros podemos enfrentar. Porque no podemos ver desde la profundidad. Y algo que también nos ayuda, no solo conocernos a nosotros mismos, de qué estamos formados, qué es lo que se mueve en toda nuestra constitución, sino no conocer el universo. Además de no conocer a nosotros mismos, no conocer el universo también se transforma en un obstáculo, porque hace que todo lo que esté cerca nuestro parezca lo único, lo más importante y lo más grande. Cuando conocemos el universo y toda su vastedad, también es una forma de tomar perspectiva, ampliar nuestra conciencia, no solo generar el espacio interno, sino abrir espacios hacia afuera, ampliar ese espacio que tenemos, generar una expansión de nuestra conciencia, abarcando el universo lo más, digamos, lo más que podamos, también nos da una perspectiva muy, muy interesante para analizar las situaciones de la vida. Pero se dan cuenta que es de lo pequeño hacia lo más grande, ¿no? O sea, si no tenemos espacio internamente, si nuestra conciencia no se maneja con una profundidad mental, con un espacio libre, donde se respira aire fresco, ¿no? Por decirlo, poco vamos a poder expandirla hacia concebir el universo entero. Pero cuanto más podamos expandir ese espacio que queremos generar, cuanto ese espacio sea cada vez más grande, la perspectiva va a ser mayor y las cosas se van a poder ver mejor. Y nosotros nos vamos a sentir mucho más confiados para que cada cosa que vemos en su real dimensión pueda ser, podamos relacionarnos con ella. Entonces, todo este conocimiento propio y de cómo funciona la vida y de cómo funciona la mente, que es parte de lo que aprendemos cuando leemos a los seres que han transitado este camino y nos han enseñado, nos ayuda a ver desde lo profundo y a ver lo que debemos ver, porque, ojo, limpiar la mente, vaciar la mente no significa que sea un vehículo inerte, que no tenga nada. En realidad, cuando uno quiere crear espacio, imagínense en una habitación desordenada, cuando queremos generar orden, no quiere decir que vamos a tirar a la basura todo lo que tenemos en esa habitación, porque quizás son cosas útiles. De hecho, somos seres humanos y nuestra mente tiene el protagonismo en nuestra evolución y tenemos que usarla de la manera correcta. Pero ordenar la mente es lo que nos va a permitir generar el espacio. Entonces, no significa eliminar todo, significa generar orden, abrir espacios que permitan que la luz entre, que permitan que el aire entre y que nos permita ver con claridad, que permita que esa conciencia que ve a través de esa mente pueda ver con claridad. Y eso tiene que ver, ahora
rápidamente se los voy a mencionar más adelante, con lo que plantea el budismo, que es el recto pensar. No significa no pensar, significa pensar lo correcto o pensar de la manera correcta. Entonces, nuestro contenido mental no debe ser el que se generó en una experiencia pasada y que nos tiene ahí recordando y rememorando, o el que se genera cuando imaginamos algo que todavía no existe, o el que se genera de lo que me dijo tal. No, tiene que ser el que me sirva para relacionarme de la mejor manera en el momento en el que me encuentro y poder atravesar situación tras situación. Pero el tema es que, como no puede ser de otra manera, nunca esto es automático, y ese contenido que venimos arrastrando, ¿sí?, en toda nuestra vida, en realidad no solo es un contenido, no solo es algo que está ahí porque sí, sino que nosotros lo usamos también como un bastón, como algo que nos da cierta sensación de seguridad. Está allí y nos hace sentir seguros, nos hace sentir que tenemos algo con lo que enfrentar las situaciones. El problema es que no es lo correcto, no es lo que debe estar, no es lo que nos va a servir, pero sí nos genera seguridad. Entonces, desprendernos de aquello que hace años nos viene dando cierta seguridad, genera cierto temor, genera cierta incertidumbre y no es fácil enfrentarlo. Como dice Rohit Mehta, recibir, dice, los desafíos de la vida, pero no reaccionar ante ellos desde los centros de la memoria, desde este contenido ahí enquilosado, dice, es mantenerse quieto, es como si fuera mantenerse quietos en medio de una tormenta, como ese árbol que se ve inclinado, que sus hojas se mueven para todos lados, pero que sin embargo mantiene su firmeza. Dice, es permanecer tranquilo donde uno está. Pero, dice, permanecer tranquilo en la tormenta requiere un gran valor. No evitar la tormenta, no escapar corriendo de ella, implica recibir el pleno impacto de ella. O sea, enfrentarse a una situación y abrirse a esa situación, no recurriendo valga la redundancia, recursos de escapatoria o reaccionando de la misma manera cada vez porque sabemos que estamos seguros con esa manera de reaccionar, eso implica valor, pero nos asegura aprendizaje. Entonces, pregunto, ¿solo por tormentas? O sea, necesitamos sí o sí enfrentarnos a las situaciones que la vida nos presenta. ¿Es la única manera? O sea, siempre vamos a tener que estar sacudidos por la vida para poder tener una mente clara, una mente profunda, una mente fresca. No, no es la misma, no es la única. Si bien cada situación sería lo ideal que podamos enfrentarla de esa manera, no es la única manera en la que lo vamos a poder enfrentar, o que vamos a poder ampliar nuestro espacio mental. También podemos hacerlo por propia reflexión y por propia comprensión. Por ejemplo, autoobservándonos, reconociendo ese contenido mental, soltando los elementos a los cuales nos apegamos y que realmente nos mantienen generando un contenido mental sobre el pasado y el futuro, pero que no nos sirven realmente para enfrentar las situaciones de la vida diaria. Sería como un vivir de instante en instante, como habla Krishnamurti, una conciencia presente, como lo que propone mindfulness, ese estado de estar aquí y ahora en relación con lo que se me presenta, pero en un estado de total apertura. No es fácil, ¿eh? No crean que porque lo digo lo pueda vivir de esa manera. Pero, por ejemplo, hay hábitos que nos ayudan, aunque sea a empezar a reconocer que tenemos ese paragolpes en nuestra mente, ¿no? Generado ahí que no nos deja por ahí ver las cosas muy bien. Por ejemplo, las técnicas de meditación, de generar un momento de autoobservación, de incluso de reconocimiento y eliminación de ese contenido mental,
en momentos reducidos del día, en ciertos espacios, para después poder trasladarlo a todo momento. O, por ejemplo, habitar la naturaleza. Ustedes vieron cuando uno dice, me voy a dar una vuelta, me voy a caminar para despejar la mente. Eso lo tenemos muy arraigado. ¿Qué es despejar la mente? ¿Qué es despejar la mente? Lo vivimos diciendo, no, voy a ver una película para despejar la mente, me voy a dar un paseo para despejar la mente, me voy a la montaña, al arroyo, el río, el mar o a la plaza para despejar la mente. Es crear espacio. ¿Por qué necesitamos despejar la mente? Porque necesitamos, es una necesidad interna que de vez en cuando surge claramente de tener espacio mental. Y a veces recurrimos a esos instrumentos que lamentablemente son momentáneos, para que, a esas pequeñas como tormentas generadas, para despejar la mente. Pero la idea sería que pudiéramos hacerlo para tener siempre despejada la mente. Que vuelvo a decir, no significa que sea vacía, sino que sea con espacio, con profundidad. Y que cada cosa que esté allí adentro nos ayude a transitar la vida, a resolver y a aprender. Fíjense que el espacio, ¿no? Tener esta profundidad, no solamente nos va a dar la perspectiva correcta de las cosas, sino que a su vez, cada cosa que llega, cada situación va a ingresar en nosotros, o nosotros vamos a permitirnos relacionarnos con ella, y eso en vez de rebotar como en un paragolpes, va a transitar esa profundidad interna, va a habitar ese espacio en nuestra mente, e incluso esa reacción se va a ver retardada por ese proceso interno. ¿Y cuánto beneficio nos trae retardar las reacciones? A veces nuestros mayores problemas son nuestras reacciones automáticas, nuestras reacciones instintivas, nuestras reacciones de autoprotección, que son ese paragolpes, gracias a ese paragolpes que tenemos. Pero si permitiéramos que esas experiencias se metan en esa profundidad interna, naturalmente nos relacionáramos desde esa profundidad, hasta le tomaría tiempo a la reacción, porque hasta que esa experiencia nos habita o habitamos esa experiencia desde la profundidad, la reacción ya no es más una reacción, es una respuesta, va a ser una acción en relación a esa experiencia. Entonces, bueno, no me quiero ir mucho más de tiempo, unos 10 minutitos más, pero esto se relaciona mucho, nos dice alguien, otro ser muy sabio que hemos tenido la oportunidad de conocer sus enseñanzas, que es el señor Sri-Ram, que hay unos artículos que él escribe, que, bueno, en parte nos dice que antes de pasarlo a Sri-Ram, lo que les quería decir con esto de la respuesta automática es que parte de ese contenido mental que llena el espacio y no nos permite reaccionar de una manera profunda ante las cosas o tener esa relación profunda, son estos apegos, ¿no? Generados por la experiencia, y esas cosas a las que nos arraigamos en la experiencia pasada como que nos disparan siempre sentimientos de nostalgia, deseos o repulsiones. Entonces, a través de esa sensación de vivir siempre con la experiencia pasada y de desear aquello que tuvimos otrora o que nunca tuvimos y desearíamos tener, estamos viviendo permanentemente en un estado como de ansiedad, ¿sí? Y persiguiendo objetivos que en realidad están ahí en nuestra mente desde hace mucho, quizás ya sin la necesidad de que estén, pero estamos como persiguiendo algo que no es auténtico, algo que no surge en cada momento. Estamos intentando reproducir situaciones que no son la necesidad del momento. Y encima estamos buscando una satisfacción en base a necesidades pasadas y por lo tanto, o necesidades que aún no tenemos, y por lo tanto
en este estado, ¿no?, de permanente ansiedad y falsa satisfacción, porque no es lo que en este momento necesitamos, es lo que necesitamos en un momento pasado o lo que nos creemos que vamos a necesitar. Esa falta de percepción del momento presente con el espacio y la claridad mental hace que vivamos una vida que quizás realmente no es la que en este momento necesitamos vivir. Entonces Silva nos dice, si pudiéramos, él escribe un artículo que se llama La muerte y su hermano el sueño, y dice, si pudiéramos tomar cada noche, dice, como un reseteo de nuestra actividad mental, podríamos vaciar el contenido cotidiano de nuestra conciencia. Dice, tomar a cada momento de descanso en nuestro cuerpo físico como esa oportunidad de limpiar, una estrategia más, ¿no? Pero que no solo nos va a permitir eliminar el contenido que ya no nos va a servir para la vida del próximo día. ¿Por qué llevamos de un día hacia el otro lo que vivimos de un día hacia el otro? ¿Por qué no nos quedamos con la experiencia, con el aprendizaje de cada día, con lo que nos sirve atesorar? Que quienes estudiamos teosofía sabemos que lo que nos sirve atesorar no es lo que complace o lo que satisface nuestros deseos variables, sino aquello que alimenta nuestra verdadera existencia. Entonces, ¿por qué no quedarnos con eso y cada noche hacer este ejercicio como proponían los antroposóficos, la filosofía pitagórica, que propone esa rememoración a cada noche, ¿no? ¿Para qué les parece que será esa rememoración nocturna, esa recapitulación de cada noche? Si no es para ver aquello con lo que nos quedamos y aquello con lo que no nos quedamos, con lo que dejamos ir, con lo que se debe desvanecer cuando nos dormimos. Y dice Silvante que eso no solamente beneficiaría a nuestra experiencia diaria y amanecer con una conciencia más fresca, con una mente más espaciosa, luminosa, relajada, sino que también permitiría una experiencia más profunda en el sueño también, ¿no? Bueno, dice Siram también en otro artículo que dice, es este estado de mente y corazón totalmente inocente, puro, fresco, siempre nuevo, el único que está abierto a la naturaleza sutil y a la divinidad de las cosas. Fíjense que eso tiene que ver con esto que hablamos, de la experiencia de aprendizaje de cada cosa de la vida diaria. Cuestión de que no sea un momento de temor, de aflicción, de preocupación, de nervios, de tensión, sino que sea esa conexión con la sutileza de la vida, con la divinidad de las cosas, con la esencia de cada situación, ¿no? Dice, la única manera de llegar a este estado es, obviamente, morir voluntariamente, mientras está aún vivo y aquí abajo, a toda acumulación y carga del pasado, los apegos y las ilusiones. Eso, toda acumulación y carga del pasado, los apegos y las ilusiones, es el contenido mental. Eso es lo que tenemos permanentemente ocupando nuestro espacio divino en la mente. Porque es algo tan maravilloso lo que podemos hacer los seres humanos que tenerlo abarrotado y saturado de cosas estancas es realmente una pérdida de tiempo, es realmente un desperdicio de toda la potencialidad que tenemos gracias a esa herramienta y a ese aspecto que nos constituye para expresarnos como seres que somos. Y esto de eliminar los apegos, la carga del pasado, las ilusiones que eso nos provoca, se relaciona directamente, y aquí voy más hacia esas enseñanzas que de la misma manera están presentes en otras tradiciones, no solo en los autores teosóficos, ¿sí?, sino también en otras tradiciones, como por ejemplo en el budismo. El budismo, esto ya sería para otra charla, no lo voy a desarrollar, no se preocupen, pero solamente para mostrarles, muchos lo deben conocer, que el budismo también nos enseña acerca de las causas
de la aflicción, y no solo nos explica por qué sufrimos, sino que nos muestra el camino para eliminar ese sufrimiento. Esto se relaciona ya no con solamente percibir cómo relacionarnos con las situaciones de la vida diaria, sino tiene que ver con ese otro aspecto que decíamos que estaba muy vinculado, que es el relacionarnos con la búsqueda de la felicidad y el sufrimiento o la frustración que nos genera el no encontrarla a lo largo de toda la vida. ¿Dónde buscamos esa felicidad y de qué manera? Entonces, bueno, el budismo nos propone estas causas de aflicción y nos enseña cuáles son las causas y cuál es el camino para poder enfrentar o poder transitar para eliminar las causas de la aflicción. No solo el budismo, sino también el hinduismo nos enseña con la filosofía de las kleyas, las causas de aflicción. Kleya significa pena, aflicción y también las causas que lo provocan. Entonces el hinduismo, de la misma manera, a través de la filosofía de las kleyas, nos habla de avidya, de ignorancia, y nos enseña la manera de eliminar esas fuentes de aflicción. Y para no dejar de lado a otro autor que también tiene que ver con otra tradición espiritual, que es el misticismo cristiano, en este caso Van der Loo, que escribió un libro que para mí también es muy hermoso, que se llama Dioses en el destierro. Van der Loo era un monje, digamos, cristiano que recorre un camino espiritual y lo expresa de una manera muy hermosa en este libro, su propia experiencia, su propio despertar. Y él también habla en este libro, si lo pueden leer, de las causas de aflicción. Realmente lo describe de una manera muy poética y muy hermosa, pero bueno, les voy a compartir solo un texto para mostrar que en todos lados está esta misma enseñanza. Y para cerrar esta conversación de hoy, él dice, a cada alma le llega la hora en que la vida le es imposible a menos que conozca su motivo. Cuando, desilusionada del mundo circundante, en donde no puede hallar duradera satisfacción, el alma cesa por un momento su persecución frenética tras ilusiones y, exhausta, queda silenciosa y solitaria, así nace en su interior la conciencia de un nuevo mundo. Entonces, desviando su rostro de la fascinación del mundo circundante, descubre el alma la permanente realidad del mundo interior. Bueno, muchas gracias por todo este tiempo compartido y por permitirme reflexionar con ustedes. Mi querida hermana, qué charla preciosa, qué charla hermosa, cuánta analogía que la humanidad necesita en este momento actual. Qué belleza. Mi gratitud y en nombre de la Federación, gracias hermana por trabajo tan bonito. Por favor. Wow, cuántas analogías que la humanidad necesita para ayudar a ese entorno. Cuántas cosas bellas dijiste. Bueno. Sí, gracias. Oye, María Belén, pues realmente me gustó mucho tu charla, especialmente porque siempre apreciaré lo que es muy entendible. Está muy clara, muy entendible y eso me gusta mucho. Oye, María Belén, ¿sería posible que de alguna manera nos pudieras enviar en PDF este libro de Rohit Mehta? Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablaste de las tormentas, me llamó mucho la atención porque no siempre tomamos la tormenta de manera benéfica o de manera que podamos beneficiarnos, que podamos reaccionar. Muchas veces lo tomamos, bueno, lo digo por mí, ¿no? Lo tomamos como algo que nos
causó un daño tan grande que lo mantenemos el daño y no la experiencia. Bueno, a mí me pasa eso, ¿no? Ahorita ya no tanto, ¿no? Pero sí me llegó a pasar en el pasado. Y entonces, no siempre la tormenta nos hace reaccionar. Algunas veces simplemente aumentamos a nuestro bagaje de sufrimiento un punto más o un hecho más. Ajá. Entonces, yo creo que, bueno, para mí es mucho más benéfico lo que tú misma propusiste como segundo punto, desde propia comprensión. Eso me gustó mucho porque me parece más práctico para mí, nada más para mí. Muchas gracias, María Belén, muy interesante. Y pues no sé si me puedes ayudar con lo que te pregunté. Gracias. Sí, bueno, gracias Salomón por tus palabras. Mira, creo que ahí en el chat ya lo compartieron. Te iba a decir que se lo podía mandar a Magali, pero creo que ahí, mira, ya te lo están compartiendo en el chat. La verdad que El Busca el Sendero es un libro muy lindo. Obviamente es un comentario y una ampliación del libro Luz en el Sendero. Es muy rico estudiarlo junto con Luz en el Sendero, pero bueno, Rojin Meta le da un enfoque también más psicológico, si se quiere, y práctico, que es muy interesante. Yo tampoco, tanto como Salomón, había reconocido las tormentas desde ese punto de vista, pero la verdad que me abrió un panorama diferente y la verdad que me sirvió a mí también a ampliar mi mirada hacia las situaciones de la vida desde ese punto de vista e incluso desde la naturaleza misma, de cómo la naturaleza sabe lo que hace y va generando estos eventos en su propio beneficio. Así que es una analogía nomás, por supuesto, para los que les sirva, pero bueno, muy valiosa. Sí, buenos días a todos y encantada de conocerte y de escucharte. María Belén, realmente una charla muy importante para el conocimiento y el crecimiento de cada uno. Realmente fuiste muy clara. Bueno, tengo muchas palabras de agradecimiento. Pero la pregunta mía es, ¿esto también se puede llevar al perdón? Porque al perdón y a la no crítica. Porque tal vez a veces cuando vivimos experiencias no muy gratas, cuando tenemos la posibilidad de reencontrarnos con la misma persona o nos preguntan por la persona, damos referencias no reales o no muy gratas o no representativas del momento, porque lo que pasó fue en el momento, en unas circunstancias dadas que solamente las dos personas involucradas la conocen. Entonces, esto me pareció muy importante llevarlo a todas las órdenes de la vida. ¿Te parece correcto? Gracias, nada más. Bueno, gracias, Emilce, gracias por tu aporte. La verdad es que sí, lo considero sumamente importante y además es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? El soltar las ideas pasadas, el quedarnos con el aprendizaje del momento, pero soltar el residuo, ¿no? Y que este contenido mental a veces nos impide, seguimos viendo las cosas de la manera antigua, o sea, nunca vamos a poder percibir, como decía el maestro, nada nuevo, o Roger Meta, nada nuevo, ni siquiera una persona que hoy no es la misma que ayer, es una persona nueva. Y si pudiéramos ver a las personas como personas nuevas cada día, entonces las experiencias, las relaciones serían totalmente diferentes. Lo que pasa es que las seguimos viendo, como bien dice Milce, con la experiencia del pasado y con la idea que hemos juntado cara con idea y ahí la dejamos la pusimos en un lugar de nuestra estantería mental y ahí quedó. Y cada vez que veamos esa cara va a surgir esa idea. Y quizás
no es la realidad, no es la situación presente y actual. Por eso es tan importante, tanto para las situaciones como para las relaciones, el hecho de dejar caer las ideas pasadas y solo quedarnos con el espacio y la luz. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, cuando se pueda expresar tal cual es a través de nuestros aspectos, los aspectos que nos constituye, dentro de ellos el mental, va a ver realmente lo que tiene que ver. Entonces, no necesitamos ningún filtro mental para ver la vida, ni para ver a las personas. Y si confiamos en que nosotros mismos podemos ver y relacionarnos con la vida desde ese estado de profundidad, realmente va a ser lo que deba ser. Entonces, pero si seguimos usando los mismos instrumentos del pasado, probablemente nada nuevo, como decía el texto, nada nuevo pueda llegar a nosotros. Ni siquiera las personas, ni siquiera le estamos dando la oportunidad de que las personas cambien, si en algún momento, o que nosotros cambiemos con relación a las personas, porque a lo mejor la persona es la misma y nosotros cambiamos. Y ahora lo que la persona hizo ahora o cómo ella vive no nos molesta porque los que cambiamos somos nosotros y no tenemos por qué juzgar ni sentimos la necesidad de evitar o relacionarnos de la manera como nos relacionábamos en el pasado. Entonces, es muy importante sacar estos velos, ver las cosas tal cual son en el momento que se están desarrollando. María Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Ah, 2 puntos. El primero, efectivamente, la gente que vive en el pasado tiene contribución, sí, para el futuro. Quien sabe rastrear, olfatear el pasado, nos da aliento para seguir al futuro. No hay que descartar, pero no es lo único. El hombre puede crear. Si vas a crear algo, no es del pasado. Y la creación muchas veces toma la mayor importancia en tu evolución. Entonces, ambas situaciones son importantes. La segunda, cuando naces, en tus primeros años, la naturaleza juega un rol muy importante para tu camino porque somos parte de la creación del Padre, ¿no? Y convivimos con la naturaleza. Pero no olvidemos que la naturaleza tiene maya. Y maya, muchas veces, cuidarnos, no nos entrega toda la sabiduría, ¿no? Tenemos que tener cuidado con ella. La naturaleza, si la comprendes con mayor profundidad, tiene aspectos de involución. Y nosotros, como seres superiores, no tenemos esto. Solo tenemos evolución. Entonces tenemos que aprender a jugar con los elementales de la naturaleza un poco para después. Un fuerte abrazo, te quiero mucho. Gracias. Dani. ¿Quién sigue la manita? Belén quiere decir algo al respecto al hermano. ¿Quiere contestar algo o pasamos a la agradezco el aporte y simplemente esto de que los eventos creativos, él mencionó la creación y creo que son de gran importancia en la vida del ser humano y que estos eventos creativos surgen justamente cuando hay luz en la conciencia, ¿no? Cuando nos podemos expresar con claridad y con la conciencia presente en el momento presente. Ahí realmente surge un momento de creación. Entonces, concuerdo con eso. María Belén, saludos a todos. María Belén, como tú dijiste, este es un tema para reflexionar, pero por mucho tiempo. El sufrimiento. ¿Qué causa el sufrimiento? Decimos que se la pega, ¿verdad? Seguro, todos estamos seguros que si nos pegamos a algo, un familiar se nos muere, el perro se nos muere, sufrimos.
¿Por qué el sufrimiento? Mira, el sufrimiento principalmente yo diría que es producto de la mente. Ve, la mente, hay que trabajar con ella. Mira, te voy a hablar del espacio y la profundidad que mencionaste. Para mí, cuando utilizo profundidad de conciencia, yo lo tomo como iluminación de la conciencia, permitiendo que ese espacio, dame un paso más atrás. Mira, la mente es como un océano. El océano crea olas. Las olas no son el océano, por las olas son del océano. Eso mismo pasa con nuestros pensamientos. Nosotros no somos los pensamientos, pero nosotros creamos los pensamientos. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Mira, debemos actuar como el océano. Esas olas surgen de él, van a él, pasan por él y mueren en él. Eso mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro pensamiento. Dejarlo fluir, dejarlo ver, dejarlo pasar y dejarlo que se termine en la mente, ¿verdad? Y así no crear apego a nada, especialmente a las cosas externas. En la meditación se nos enseña que entre pensamientos y pensamientos hay un espacio abierto. Ese espacio abierto es tu profundidad de conciencia o de tu profundidad de iluminación. El proceso de la meditación es expandir ese tiempo entre pensamientos y pensamientos y dejarla fluir. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Y María Belén, muy hermoso, trabajaste bastante duro porque yo sé para llegar al punto y resumir tan brevemente y con eficacia, yo sé que toma mucho estudio. Anteriormente una persona mencionó de las olas y que deberíamos ser así, ¿no? Pues no enredarnos en los oleajes, en otras palabras. William Q. Josh dijo que él se confrontó, o sea, tuvo el consejo varias veces de varios maestros, adeptos, mahatmas, y que le decía a él que deberíamos repetir por la noche, al levantarnos y al acostarnos, decir, no somos nuestro cuerpo, no somos nuestro cerebro, no somos nuestro cuerpo físico, no somos nuestro cuerpo astral, somos nuestra sagrada alma, el higher self, o sea, el Dios central, el ser crístico. Él dice que si nos concentramos en eso, vamos purificando y despegándonos un poquito del apego al cuerpo físico. Yo doy clases con niños y ellos decían, oh, mi mamá dice que yo soy malo. Y yo le dije, no, tú no eres malo. Tal vez las acciones que tú haces son a veces, ¿verdad?, traviesas, pero ese no eres tú, tus acciones no son tú. Y ellos como que se sentían tan aliviados de saber que ellos no son las acciones, ¿no? Entonces, otro punto, mencionaste a Pitágoras y los ejercicios que también se pueden hacer para reflexionar, examinar las acciones de todo el día como otra manera de liberarnos. Gracias por mencionar a Pitágoras y su ejercicio. Y otra cosa muy interesante que hace poco encontré en una cita, que era más bien decir, si imitamos a la naturaleza que vive en armonía, no importa que llueve, que truene, que haya nubes, están siempre en balance y muy calmado todo y como observando, ¿no? Entonces, si tomamos la posición de observador, los pájaros
todos los días, al amanecer, nos levantan con canción. Los pájaros, al atardecer, se despiden del sol con canciones. Entonces dicen que deberíamos ser como los pájaros y celebrar la vida cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Es simplemente, gracias. Así como decía don Dani, del océano, las olas, los pensamientos, eso en budismo tiene un procedimiento que se llama vipassana. Ahora, Budismo o hinduismo. Se llama vipassana, que es dejarlos pasar los pensamientos buenos, malos, trágicos, felices, todo. Hay que dejarlo pasar, fluir como las olas del mar. Un nombre más técnico sería vipassana. la mente, la de los pensamientos negativos, y es cuando sufrimos, la mente baja, la persona, no la superior, la inferior. Entonces ahí coge apego la mente y te está continuamente, si tienes un problema, una enfermedad, lo que sea, y te está dándote la lata, no te deja. Y un día, un mes, un año, y venga. Yo entonces no estaba en la teosofía, estaba en la espiritualidad, pero no en la teosofía. Hasta que un día, hablando en una charla, pues no sé, alguien dijo que en la mente solo había cavidad para un pensamiento. Entonces yo pensé, pues yo no le voy a dejar mi mente en ese pensamiento, en ese hueco es para mí, para poner yo lo que quiera. Y eso es lo que hago. Entonces, desde entonces que ya tengo sufrimiento porque estoy aquí y es normal, pero ya no sufro. No, ya el sufrimiento no. Me viene, tengo un pensamiento y digo, bueno, ¿y esto por qué? Lo analizo. Si lo puedo arreglar, lo arreglo. Y si no puedo arreglarlo, me olvido de ello. A olvidarme, y digo siempre, en la mente, como le he puesto yo el pensamiento, mando yo. Y bueno, yo creo que me va muy bien. Ha cambiado mi manera de estar, siempre estoy riendo, gastando broma, me ve la gente aquí de Sofía, pero es desde que he cambiado el pensamiento. Y aprovecho cuando me viene un pensamiento, por ejemplo, de la niñez con mi madre, aprovecho y le mando energía positiva. Lo cambio el pensamiento que tenía de tristeza por positivo. Gracias, Belén. Belén, un millón de gracias. Hay que escucharla otra vez porque es algo que todos los teólogos podemos poner en práctica cada día. Sí. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Chaucito. Dios te bendiga, María Belén. Gracias, igualmente. Bendiciones. Chao, chao.